Hola, ¿qué tal? La clase de hoy vamos a dedicársela a las escuelas de la psicología y en particular nos vamos a concentrar en tres de esas escuelas, que son la psicología de la Gestalt, el conductismo y el psicoanálisis. Tenemos que pensar el concepto de escuela o de corriente psicológica como diferentes formas de abordar lo mental, teniendo también en cuenta la enorme diversidad de aspectos que tiene el comportamiento humano. Y cada escuela en general va a priorizar un aspecto de ese comportamiento. Así, por ejemplo, el conductismo, como su nombre lo indica, se va a ocupar de las manifestaciones observables de nuestras acciones, es decir, las conductas. En particular también va a tener en cuenta las cosas que suceden antes y lo que sucede después de cada comportamiento. Y va a advertir que muchas veces aquello que le sucede a un sujeto antes de la conducta o después va a desempeñar el papel de estímulo, es decir, que se va a conectar con esa conducta. Y el conductismo se va a encargar de buscar, formular las leyes que permitan unir los estímulos y las conductas, ¿no? Va a suponer, por supuesto, que se pueden establecer eh, esas conexiones y bueno, se va a ocupar de formularlas, ¿no? Eh, Uno de los fenómenos centrales en los que se ocupa el conductismo es el aprendizaje. El psicoanálisis, como su nombre lo indica, es análisis de lo psíquico. Recuerden que lo psíquico es lo mental. Eh, entonces el psicoanálisis nace como no tanto enfatizando la cuestión del comportamiento observable, sino enfatizando la cuestión de lo mental. Y en particular le va a interesar al psicoanálisis aquellos fenómenos que suceden en nuestra mente y de los que no somos conscientes. Va a considerar que el inconsciente, de algún modo, es un determinante de nuestros comportamientos. El inconsciente se forma básicamente en, en nuestra primera infancia a través de distintos tipos de experiencias y van a jugar un rol fundamental en el inconsciente las experiencias denominadas traumáticas, que son experiencias muy penosas que suelen pasar los seres humanos. Y fundamentalmente tenemos que decir que el psicoanálisis se ocupa de los síntomas de los enfermos mentales. Nació prestando especial atención a los síntomas histéricos, que eran un tipo particular de síntomas donde la persona tenía un determinado problema, por ejemplo una parálisis, y sin embargo no había ninguna causa física demostrable de ese fenómeno, ¿no? Y el psicoanálisis descubre que a través de la palabra y accediendo a traumas inconscientes, esos síntomas se podían erradicar o suprimir. Finalmente, la psicología de la Gestalt o de la forma eh, nace prestando particular atención a los fenómenos perceptivos, es decir, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos, en fin, todas aquellas manifestaciones de la percepción, pero por supuesto que dio mucho énfasis a los estudios de la percepción visual. Y como su nombre lo indica, el primer gran descubrimiento de la teoría de la Gestalt es que cuando nosotros
por ejemplo, vemos un objeto, esa imagen del objeto que se forma en nuestra mente no es el resultado de haber sumado las distintas partes del objeto, sino que por el contrario, lo que nosotros vemos es la forma del objeto. Es decir, vemos la totalidad del objeto y luego podemos ir descomponiéndolo en partes, ¿no? Este es uno de los ejes básicos de la teoría de la Gestalt. Y por supuesto que estudia las distintas leyes que agrupan nuestras percepciones, con lo cual muestra que la organización psíquica de algún modo va configurando lo que nosotros somos capaces de percibir. La clase que viene se la vamos a dedicar a las restantes escuelas que nos quedan analizar, así que nos vemos y profundizamos un poco más en el tema la siguiente.